Hola, mi nombre es Johan Andrés Checo Mejía. Esta es la evaluación final y vamos a pasar a explicarla. El ejercicio 1 me dice: construye un algoritmo correspondiente para las siguientes situaciones. Se tiene dos arreglos unidimensionales, o sea, dos vectores llamados inicio y fin, de tipo entero, ya, y de largo 50. Su algoritmo debe ser capaz de trabajar con dichos arreglos usando subrutinas para realizar las siguientes acciones sobre él. Debe crear un programa principal que le pide al usuario rellenar los datos de un arreglo de 5 maneras distintas a elegir. Luego llamar las siguientes subrutinas para acceder a rellenar los arreglos de acuerdo a las opciones que haya elegido la persona. Para eso debe construir las 5 subrutinas que permiten el relleno. Después del relleno debe imprimir la suma del contenido de cada uno de los arreglos y también el promedio. Por último, deberá pasar a través de una subrutina por ambos arreglos para crear un arreglo bidimensional, o sea, una matriz que se va a llamar cuadrado, para luego que imprima su contenido y también número mayor y número menor entre dicho arreglo. Acá tengo el algoritmo ya hecho y acá está el algoritmo principal, ¿cierto? O sea, ya relleno de vector. Acá tengo lo que declaré, que es número, suma, inicio, fin, que es como me dijo que se tenía que llamar, solo que no le puse fin porque no me deja, lo tomo como algo del programa, entonces le pone fin n, ¿ya? Suma final, número mayor, inicio, que es la otra que me dejó ahí, y número mayor, ¿cierto? Suma inicio, promedio inicial, suma final y promedio final, que son hacer las filas del vector, y que son 2, y largo, que son 50. Las dimensiones son inicio y fin, como me lo dijo acá. Inicio y fin de tipo entero de largo de 50. Ya, eso lo declaré como letras, fila y columna para que se me haga más fácil por si lo quería editar. Entonces, para eso voy a utilizar un segundo. El segundo me da la opción que va a ser, según la opción que escoja la persona, va a hacer algo, ¿cierto? Primera opción: 1 para llenar el vector de número aleatorio, 2 para llenar el vector de número manualmente, o sea que la persona lo elija manualmente, 3 para llenar con números pares consecutivos, 4 para números negativos consecutivos y 5 para números consecutivos, ya sean pares, impares, negativos o positivos. Entonces, según la persona escoja una opción, ¿cierto? Se va a ir a un subproceso que se va a llamar relleno inicial, ¿cierto? Que va a ser este subproceso, relleno inicio. ¿Qué es lo que va a hacer acá? Para i desde 1 hasta c, que es el número, ¿cierto? Que se equivaldría, acá lo podemos ver, a 50, acá 50 y f2. Entonces, desde el número, para i desde 1 hasta 50, como paso 1 va a ser inicio, la letra que la persona digitó va a ser igual al azar, va a ser un número al azar entre 30 números. Entonces va a haber suma inicial, inicio y más suma inicial. Tenemos que hacer otro para esto mismo, sumarlo, ¿cierto? Porque dice que todos los números que tenemos que hacer los tenemos que sumar. Después de haber aprendido el contenido de arreglos, promedio final, por último, a través de sus rutinas ambos arreglos, los tenemos que sumar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El promedio inicial va a ser igual al promedio final dividido c, que van a ser los divididos 50 para poder sacar un promedio. Y el promedio final va a ser igual a suma final dividido 50. ¿Qué es lo que vamos a escribir? La suma de los números del arreglo inicio es suma inicial y el promedio es promedio inicial. Aquí está. Y la suma de los números de arreglo fin va a ser suma final, aquí está, ahí promedio final, aquí está. Listo. Ahora, si la persona elige una opción 2,
se van a llenar manualmente, ¿cierto? Relleno 2, vamos a ir al relleno 2, al subproceso que se llama relleno 2, aquí está. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? El borrar pantallas para que se borre lo anteriormente ya visto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Desde ahí, para ahí, desde 1 hasta 50, con paso 1 hacer. Escribir, esto para generar un espacio. ¿Qué es lo que va a pasar? Ingrese el i número del valor numérico, guardar el vector de inicio. Entonces, ¿qué va a hacer? Vamos a leer i todas esas veces 50 veces hasta que acabe las 50. Luego va a pasar a sumar inicio con la letra más suma inicio. Ahora ingrese los números del vector fin, que serían 2, desde 1 hasta 0 y sería. Entonces, por una mejor explicación, vamos a ir acá 2, ¿cierto? Entonces me dice ingrese el valor número 1, el valor a guardar en el vector, o sea, más que 7. Ahí me lo va contando porque le puse también un contador, porque aquí no es una, le puse también un contador, entonces va a ir contando, ¿cierto? Ahí está, el 2. Va a ir contando hasta que llene todo el vector. Listo, ahora sí, llenó los 50, ¿cierto? Ingrese el número 50, el borra a guardar. Ahora, ingresen números para el vector fin. Ingrese el primer vector numérico para el vector fin. 2, esto, y lo mismo, los 50 valores, ¿cierto? Y lo que procedería va a ser la suma, el promedio inicial sobre la suma inicial, y el promedio final va a ser igual a la suma final, y que se va a escribir exactamente lo mismo. La suma de los números del arreglo inicio será la suma inicial y el promedio va a ser el promedio inicial, acá igual suma final y el promedio final. Lo mismo para el relleno 3. La persona eligió la opción 3, entonces se me olvidó decir algo. Si la persona marca un número que no está entre las opciones 1, 2, 3, 4, 5, lo que va a hacer es se va a repetir esta misma ecuación siempre y cuando los números sean del 1 al 5. De lo contrario, si es menor a 1 o mayor que 5, te va a saltar un aviso que te va a decir ingrese un número válido del 1 al 5. ¿Cierto? Si por ejemplo acá marcamos un 9, me va a marcar ingrese un número válido del 1 al 5. Ya un 7, número válido del 1 al 5 para las opciones. Ya si te ingreso el 5, me va directamente a marcar la matriz, ¿cierto? Que se dan los números aleatoriamente y con una manera consecutiva, que es lo que dice acá. Entonces, si la persona hace 1, pulsa el número 3, ¿cierto? Para elegir esa opción, automáticamente va a leer o va a llamar el subproceso llamado relleno 3, que va a hacer exactamente lo mismo. Te va a decir, para ahí, desde 1 hasta 50, con paso 1 hacer, te va en inicio, va a ser igual a 1 por 2, esta es la forma de llenar el vector. Va a ser la suma inicial, es igual a inicio, más suma inicial. Te va a crear otro para poder sumar y sacar el promedio y la suma. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? El fin del número para que se llene, y eso va a ser la suma final, va a ser igual a suma final más fin y el número. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? El promedio final va a ser igual a la suma inicial y lo vamos a dividir por los números 50, ¿cierto? Por los números que haya dado. El promedio final va a ser lo mismo y te va a imprimir exactamente lo mismo. La suma de los números del arreglo inicio va a ser igual, suma inicial, y el promedio va a ser promedio inicial. La suma de los números del arreglo fin, ¿cierto? Va a ser suma final y el promedio va a ser promedio final. Ok. Ahora va a ser exactamente lo mismo si es que la persona elige la opción 4. Va a llamar al subproceso llamado relleno 4 y va a decir que inicio, bueno, todo eso, lo que aparece acá, te lo va a dar directamente esto. Y luego las subrutinas, esto. Después del
El del llenado deberá imprimir la suma del contenido de cada uno de los arreglos y también el promedio. Por último, deberá traer una subrutina de ambos arreglos y crear una dimensional llamada cuadrado para imprimir contenido y también rellenar los arreglos. Aquí lo llenamos y va a ser igual, y por menos 1 para rellenar todo de la forma 4. Lo vamos a sumar. La suma inicial va a ser igual al inicio más la suma inicial. Lo mismo acá para poder rellenar. Y la suma final va a ser igual a la suma final más el fin. Va a ser exactamente lo mismo. Vamos a sacar el promedio inicial y el promedio final. Suma inicio, que aquí en realidad tiene que sumar. Suma final. Ahí estamos. Ahí está. Y promedio final. Va a ser exactamente lo mismo. Te debería dar el promedio final, el promedio inicial, la suma final y la suma inicial. Si es que la persona elige la opción 5, ya te vas al relleno número 5, que está aquí. Su proceso llamado relleno número 5, relleno 5. Te va a llenar el vector, ¿cierto? Va a ser exactamente lo mismo que los demás. Te va a sacar el promedio con los números consecutivos. Te va a sacar el promedio. Te va a sacar la suma. Te lo va a imprimir igualmente acá. Ahora, nos dice al final, el último texto: después deberá imprimir la suma del contenido de cada uno de los arreglos y también del promedio. Por último, deberá pasar a través de una subrutina de ambos arreglos a un arreglo bidimensional. Es decir, tenemos que pasar de un vector a una matriz. Y la matriz se va a llamar cuadrada para luego imprimir su contenido y también el número mayor y menor. Ya. Número mayor y número mayor, sí, y número menor. Cuadrado, que va a ser como se va a llamar nuestra matriz, y el subproceso que le vamos a poner relleno de cuadrado, ¿cierto? El relleno de la matriz de cuadrado será el siguiente. Para ir desde 1 hasta F, que sería fila, con paso 1 a 0. Escribe, como son dos vectores, entonces tienen dos filas, ¿cierto? Este escribir sin saltar es para que nos salga de manera ordenada la matriz. Y para J desde 1 hasta 50, con paso 1 a 0. Aquí está. Entonces le escribimos al cuadrado sin saltar. Esto es exactamente para que nos muestre de una manera ordenada la matriz. Aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Va a decir, si cuadrado y de J es mayor a número mayor, entonces número mayor va a ser igual a cuadrado más i. Ahora, si no, o sea, si cuadrado es menor a número menor, entonces número menor va a ser igual a cuadrado y como j. Entonces vamos a escribir el número mayor de la matriz es número mayor. Si es que número mayor es igual a esto, que sería la matriz. Y si no, entonces el número menor sería el número menor, que es esto de aquí, la matriz. Para el relleno del vector, en el algoritmo tenemos que definir esto, que ya lo definimos: inicio, el fin. Aquí está la dimensión del cuadrado, que sería la matriz. Y eso sería todo. Ahora lo vamos a probar. El 5 me dice: el relleno de la matriz del cuadrado es el siguiente. De la manera ordenada te lo enseño, que serían dos filas por 50 números, sería un total de 50. El número mayor de la matriz es 50, efectivamente 50 está acá. Y el número menor de la matriz es 1, efectivamente está acá. ¿Por qué? Porque te lo muestra de una manera ordenada. Y eso sería todo por el primer ejercicio.